Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a explorar un tema que nos habéis pedido mucho, la relación entre Bitcoin e ideología. Mm, es un tema complejo, pero no os preocupéis, para eso estamos aquí. Nos habéis pedido que os ayudemos a entender las ideas que hay detrás de Bitcoin, y para eso vamos a analizar un debate del canal de YouTube Nodulovito. Sí, un debate bastante intenso, por cierto. Teníamos académicos, expertos en Bitcoin, incluso algún que otro cyberpunk. Hablaron de todo, desde el libertarismo hasta el impacto de Bitcoin en el propio Estado. Menudo cóctel. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que no hay una respuesta fácil. Bitcoin es como un camaleón ideológico. Exacto. Por ejemplo, el profesor Miguel Anxo Bastos argumentaba que Bitcoin tiene sus raíces en el libertarismo. Y el libertarismo. Sí, ese ideal de limitar el control del Estado, especialmente sobre el dinero, ¿os acordáis de los inicios de Internet? Pues era un poco esa misma idea, que era un sistema abierto, descentralizado, donde el gobierno no pudiera meter las narices. Es verdad, esa idea de escapar del control centralizado. Pero espera, me estás diciendo que Bitcoin se creó para desmantelar el Estado. Bueno, no exactamente. Bastos decía que Bitcoin se diseñó para quitarle al Estado una de sus armas más poderosas, el control del dinero. Ah, vale, ya entiendo. Y Juan Ramón Rayo, otro de los expertos, añadía que Bitcoin buscaba proteger a la gente del robo inflacionario de los gobiernos. Es decir, que si el gobierno imprime billetes sin control, tu dinero vale cada vez menos. Y Bitcoin sería la solución. Entiendo. O sea que Bitcoin sería como un escudo contra la inflación. Pero eso significa que solo interesa a los No libertarios. necesariamente. Rayo hablaba de un concepto muy interesante, el emergentismo. Era emergentismo. ¿Qué es eso? Imagina Bitcoin como una semilla. La plantas con una idea en mente, pero luego la planta crece y se adapta al entorno. Y puede que el resultado final sea algo totalmente distinto a lo que esperabas. Usa la metáfora. Entonces, Bitcoin puede ser algo más que una herramienta libertaria. Exacto. De hecho, Álvaro de María, otro de los participantes, señalaba que Bitcoin ya no es solo una moneda para hacer transacciones. Se está convirtiendo en una forma de propiedad única, un activo digital, casi como un terreno virtual. Y esto abre la puerta a que la adopten otras ideologías. Entiendo. ¿Por qué no iba a interesarle a un socialdemócrata, por ejemplo, si le permite controlar mejor sus ahorros y escapar de la inflación? Es verdad. Incluso Rayo mencionaba que Bitcoin podría ser compatible con un Estado grande siempre y cuando éste no recurra a la financiación inflacionaria. O sea que no hay que verlo como un enemigo del Estado per se, sino como una herramienta que puede usarse de muchas maneras. Claro, todo depende del cristal con el que se mire. Pero aquí entraba Alfred Mancera, que nos advertía sobre el peligro de convertir las ideas en ideologías rígidas. Ah, sí. Decía que no debemos imponer nuestras verdades a los demás, y menos en el mundo digital, que es un espacio tan diverso. Y Claudio. Mancera hacía una distinción muy interesante entre los sentidos corporales y los mentales. Decía que nuestros sentidos corporales, como la vista o el tacto, nos dan información más objetiva sobre el mundo, mientras que los sentidos mentales, como las ideas o las creencias, pueden distorsionar la realidad. Es verdad. Y esto aplica a cualquier ideología, no solo a la de Bitcoin. Claro. Y para darle más contexto al asunto, Mancera nos recordaba que Internet, a pesar de estar asociado al libertarismo, fue creado por una agencia de defensa de Estados Unidos. En serio, no lo sabía. Y las primeras comunidades online eran muy diversas. Había gente de todo tipo, no solo libertarios. Qué interesante. Mancera insistía en la importancia de crear herramientas neutrales para la frontera digital. Herramientas como Bitcoin, ¿no? Exacto. Al final, Bitcoin es solo una tecnología como un martillo. Puedes usarlo para construir una casa o para romper la ventana de tu vecino. Todo depende de quién lo use y para qué. Totalmente de acuerdo. Pero todos los expertos en el debate estaban de acuerdo con esta visión de Bitcoin como una herramienta neutral. Pues no exactamente. Charles Madrid, por ejemplo, nos metía un poco de miedo al cuerpo. Decía que la tecnología siempre está ligada a ideas y que Bitcoin se ha asociado a visiones anarcoliberales. Anarcoliberales. Sí, mencionaba libros como Bitcoin, la moneda del futuro, que presentan Bitcoin como una forma de liberarse de los impuestos y del trabajo excesivo, casi como una utopía marxista. Suena un poco radical. Madrid estaba en contra de Bitcoin. No necesariamente, pero nos invitaba a ser prudentes ante la retórica de la libertad. Nos ponía el ejemplo del Congreso por la Libertad de la Cultura de la Guerra Fría, que se presentaba como un movimiento por la libertad de expresión, pero en realidad era una herramienta de propaganda de la CIA. Madre mía, qué lío. O sea, que hay que tener cuidado con las ideas que se asocian a Bitcoin porque no siempre son lo que parecen. Exacto. Y para añadir aún más misterio al asunto, Madrid mencionaba las especulaciones sobre la posible participación de la NSA en los orígenes de Bitcoin, De la ANS. los servicios secretos creando una moneda descentralizada. La de la bomba.
Pero bueno, dejemos las conspiraciones a un lado por un momento. Lo que nos interesa ahora es la relación entre Bitcoin y el Estado. ¿Es Bitcoin un ataque directo al Estado o pueden coexistir y adaptarse el uno al otro? Esa es la gran pregunta. El profesor Bastos opinaba que Bitcoin debilita al Estado al limitar su capacidad de inflar la moneda, haciéndolo menos efectivo, pero no lo elimina por completo. Ya. Nos ponía ejemplos históricos de imperios totalitarios como el imperio helenístico de Ptolomeo II Filadelfo, que funcionaban con sistemas basados en oro, y no les iba nada mal. Es verdad. O sea que un Estado puede funcionar sin tener el control total sobre el dinero. Exactamente. Y Rayo añadía que Bitcoin aumenta el coste de confiscar la propiedad, pero no lo hace imposible. Claro. El Estado, con su poder coercitivo, siempre puede encontrar formas de acceder a la riqueza, incluso si está en Bitcoin. Claro, al final si el Estado decide usar la fuerza bruta, las reglas del juego cambian. Pero ¿qué pasa con la soberanía del Estado en el ámbito digital? Bitcoin la desafía de alguna manera. Sin duda. Mancera hablaba de un desafío en el hogar de la mente, el ciberespacio donde Bitcoin podría operar con mayor libertad. Es un espacio donde el Estado aún no ha establecido un control total. Es como si Bitcoin estuviera creando un territorio digital donde las reglas del juego son diferentes. Precisamente. Y eso podría tener un impacto enorme en la forma en que interactuamos con el Estado en el futuro. Imagina un mundo donde las transacciones de la propiedad digital, incluso la identidad, se gestionan a través de sistemas descentralizados como Bitcoin. Sería un cambio radical en la relación entre el individuo y el Estado. Y eso nos lleva a una pregunta que ha generado mucha controversia. ¿Cómo se abordaría la redistribución de la riqueza en un mundo donde Bitcoin es dominante? Es un tema complejo. Muchos asumen que la redistribución solo puede ser gestionada por el Estado, pero hay otras alternativas. ¿Cómo cuáles? David Friedman, por ejemplo, argumenta que la redistribución no tiene por qué ser coercitiva. Si la mayoría de la gente apoya la idea de ayudar a los más necesitados, ¿por qué no hacerlo a través de mecanismos voluntarios? Es un enfoque interesante. Y Bitcoin podría facilitar ese tipo de mecanismos. Sin duda. Bitcoin, con su capacidad para empoderar a los individuos y fomentar la transparencia, podría jugar un papel importante en la creación de sistemas de redistribución más justos y eficientes. Suena prometedor. Pero la transición a un mundo donde Bitcoin es dominante no va a ser fácil, ¿verdad? No, para nada. Habrá resistencia, habrá desafíos, habrá que superar muchos obstáculos. Ya me imagino. Pero como hemos visto en la historia, las grandes transformaciones sociales nunca son fáciles. Requieren valentía, visión y la voluntad de desafiar las estructuras de poder existentes. Y hablando de estructuras de poder, no podemos olvidar que el Estado no va a ceder su control sin luchar. Exacto. El Estado tiene un instinto de supervivencia muy fuerte y utilizará todas las herramientas a su disposición para mantener su poder. Pero como bien ha dicho Alfred, la tecnología avanza a un ritmo imparable. Es verdad. Y Bitcoin, con su capacidad para descentralizar el poder y empoderar a los individuos, representa una amenaza real para el status quo. Una amenaza que el Estado no puede ignorar. Y eso en última instancia podría ser el catalizador para una transformación social profunda. Una transformación que nos lleve a un mundo más justo, más libre y más equitativo. Un mundo donde el poder reside en las manos de la gente, no en las de unos pocos privilegiados. Un mundo donde Bitcoin, con su promesa de libertad financiera, podría ser la clave para construir un futuro mejor. Pero ojo, no nos engañemos. La construcción de ese futuro no va a ser fácil. Habrá que luchar, habrá que resistir, habrá que defender nuestros valores con uñas y dientes. Porque al final el futuro no está escrito. Depende de nosotros, de las decisiones que tomemos hoy, de la valentía que tengamos para desafiar el status quo y construir un mundo mejor. Un mundo donde Bitcoin, con su potencial para la libertad y la justicia, pueda brillar con todo su esplendor. Un mundo que, aunque aún parezca lejano, ya está empezando a tomar forma. Y hasta aquí la primera parte de nuestra inmersión en el mundo de Bitcoin e ideología. En la siguiente parte exploraremos un poco más a fondo esa posible fase cyberpunk de la que hablaba Alfred. No se la pierdan. Decías que íbamos a hablar de esa fase cyberpunk. Pues contarnos un poco más sobre eso. Claro, Alfred en el debate describía un escenario un poco distópico donde, a pesar de todos los avances tecnológicos, la vida podría volverse bastante complicada. Hablaba de sistemas de vigilancia por todas partes, un control estatal asfixiante y una desigualdad social cada vez mayor. Suena un poco a Black Mirror, ¿no? Y Bitcoin podría empeorar esa situación. Esa es la pregunta del millón. Algunos temen que Bitcoin, al concentrar la riqueza en manos de unos pocos, pueda aumentar la desigualdad. Es un temor comprensible. Pero recordemos que la desigualdad ya es un problema enorme en el sistema actual con o sin Bitcoin. Exacto. De hecho, Bitcoin podría ser una herramienta para combatir la desigualdad al empoderar a los individuos y reducir su dependencia del Estado. Piénsalo si tienes control total sobre tus ahorros y no dependes de un banco central que puede evaluar tu dinero. ¿No te da eso más libertad e independencia? Totalmente. Y aquí entra en juego la importancia de la educación financiera.
Si la gente entiende cómo funciona Bitcoin, cómo proteger sus ahorros y cómo participar en la economía digital, podrán tomar mejores decisiones y construir un futuro más próspero. Es verdad. La educación es clave para evitar que Bitcoin se convierta en una herramienta de exclusión. Volviendo a la relación entre Bitcoin y el Estado, me gustaría retomar la idea de la soberanía digital. Mancera hablaba de cómo Bitcoin podría desafiar al Estado en el ciberespacio, ese hogar de la mente, donde el control estatal todavía no es absoluto. Es como si Bitcoin creara una especie de territorio digital independiente con sus propias reglas. Exacto. Y eso podría tener implicaciones enormes en la forma en que nos relacionamos con el Estado en el futuro. Imagina un mundo donde las transacciones, la propiedad digital, incluso la identidad, se gestionan a través de sistemas descentralizados como Bitcoin. Sería una revolución. Sin duda. Un cambio de paradigma en toda regla. Y hablando de revoluciones, no podemos olvidar que la transición hacia un mundo donde Bitcoin es dominante no va a ser un camino de rosas. Seguramente habrá mucha resistencia por parte de aquellos que se benefician del sistema actual. Claro, el Estado no va a renunciar a su poder tan fácilmente, ya lo hemos visto a lo largo de la historia. Pero ¿y si Bitcoin se convierte en una fuerza imparable? Y si la gente decide de forma masiva que quiere un sistema monetario descentralizado libre del control estatal. Entonces las cosas se pondrían muy interesantes. Sería un cambio social sin precedentes, una verdadera revolución. Una revolución que nos obligaría a replantearnos muchas cosas. ¿Cómo se gestionaría la seguridad? ¿Cómo se financiarían los servicios públicos? ¿Cómo se garantizaría la justicia social? Son preguntas complejas sin duda, pero también son preguntas que nos invitan a pensar de forma creativa, a buscar soluciones innovadoras, a construir un mundo nuevo desde cero. Un mundo donde el poder reside en la gente, no en las instituciones. Un mundo donde la tecnología se utiliza para empoderar, no para controlar. Un mundo donde Bitcoin, con su promesa de libertad financiera, podría ser la clave para un futuro más justo y equitativo. Pero ojo, que no se nos olvide la fase cyberpunk de la que hablábamos antes. Ese escenario distópico donde la tecnología, en lugar de liberarnos, nos encierra en una jaula de vigilancia y control. Es un riesgo real, sin duda. Pero creo que también es un riesgo que podemos evitar si somos conscientes de él. Si nos informamos y debatimos y luchamos por nuestros derechos digitales, podemos construir un futuro donde la tecnología esté al servicio de la humanidad, no al revés. Totalmente de acuerdo. Al final, el futuro no está escrito en piedra. Depende de nosotros, de las decisiones que tomemos hoy, de la valentía que tengamos para imaginar un mundo diferente y luchar por él. Y Bitcoin, con su potencial para descentralizar el poder y empoderar a los individuos, puede ser una herramienta muy poderosa en esa lucha. Sin duda. Bueno, está aquí la segunda parte de nuestra inmersión. En la siguiente parte intentaremos responder a la pregunta del millón. ¿Bitcoin nos conduce hacia una utopía o una distopía? No se la pierdan. Llegamos a la última parte de nuestra inmersión y la gran pregunta es, ¿Bitcoin nos conduce hacia una utopía o una distopía? Después de todo lo que hemos hablado, no es una pregunta con una respuesta fácil. Es verdad. Hemos visto que Bitcoin tiene el potencial de debilitar al Estado, limitando su control sobre el dinero. Ajá. También que puede empoderar a los individuos, dándoles más control sobre sus ahorros y fomentando la transparencia. Claro. Pero también hemos hablado de esa posible fase cyberpunk, donde la tecnología se utiliza para la vigilancia y el control. Exacto, donde la desigualdad podría aumentar si no se gestiona adecuadamente. Entonces, ¿qué futuro nos espera? ¿Utopía o distopía? Yo creo que el futuro no está predeterminado. Depende de nosotros, de las decisiones que tomemos. Son nuestras decisiones. Sí. Si usamos Bitcoin para construir un sistema más justo y equitativo, donde el poder esté distribuido, entonces podríamos estar hablando de un futuro utópico. Ya veo. Pero si caemos en la trampa de la concentración de la riqueza, la vigilancia y el control, entonces podríamos dirigirnos hacia una distopía. Es un poco aterrador. Lo es. La clave está en encontrar un equilibrio. Equilibrio, sí. En utilizar la tecnología para el bien común y no para beneficio de unos pocos. Tiene sentido. En educarnos financieramente para poder tomar decisiones informadas. Buena idea. En ser conscientes de los riesgos y trabajar para mitigarlos. ¿Y qué podemos hacer concretamente para mitigar esos riesgos? Bueno, hay muchas cosas. Ya está. Informarnos, debatir, participar en la comunidad. ¿Ya? Al final, Bitcoin es solo una herramienta. Como decíamos antes, un martillo. Exacto. Puede usarse para construir o para destruir. Depende de nosotros. Decidir cómo lo usamos. Yes. Y construir el futuro que queremos. Un futuro mejor, esperemos. Bueno, creo que con esto hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo de Bitcoin e ideología. Ha sido un viaje fascinante, sin duda. Lleno de ideas provocadoras y debates apasionantes. Totalmente de acuerdo. Esperamos que os haya gustado y que os haya ayudado a comprender mejor este complejo y apasionante tema. Recordad, el futuro está en vuestras manos. Hasta la próxima.